Yo lo que percibo, o por lo menos lo que concluyo de lo que planteas, es que la mejor manera o la razón por la cual estas personas debieran involucrarse en un cambio de política hacia Cuba es porque ajustarse a la ley internacional les ayudaría en su caso. Bueno, esa es la razón instrumental. La segunda es que por dignidad y por humanidad lo que están promoviendo es una política inhumana, ilegal e inmoral. Ok. Yo nunca, fíjate, eso no ponga en mi boca la visión de otros grupos antibloqueo. No. El programa de Rick fue completo aquí sobre cómo era contraproducente la política. El mío no es solo cómo es contraproducente, el mío es cómo es inmoral, indigna de cubanos, indigna de norteamericanos, indigna de cubanos que deberían estar agradecidos al país que les abrió las puertas y promover, según lo que dice desde su fundación James Madison, el interés público nacional de este país. Y es claro que ni a la política de este país en su relación con otros grandes poderes, ni a la política de este país en relación a América Latina, ni a la política hacia Cuba en sus propios méritos, basada en los intereses y valores de este país, le conviene tener esta política de bloqueo hacia Cuba. No le conviene. Y entonces tú que vienes porque dices que eres víctima de algo o fuiste víctima de algo, también moralmente tendrías una obligación de gratitud hacia el país que te ha acogido. Y como buen norteamericano, deberías abstenerte de abogar por una política que incluso representando tu victimidad le hace daño a los valores e intereses de este país. Porque hay un espacio legítimo para discutir en política hacia Cuba la tensión entre intereses y valores. Pero no hay una política basada en valores norteamericanos. El propio Robert Kennedy, fiscal general, dijo que la limitación de viaje era un insulto a los valores libertarios de este país. Entonces, discúlpame si voy por allí y les remuevo la idea de que son buenos norteamericanos por apoyar el bloqueo, pero no, son malos norteamericanos precisamente por apoyar una política tan reñida con los valores e intereses de este país. Ok, entonces, para resumir, está el aspecto del derecho internacional, está el aspecto de los valores, ¿no? Que deberían asumir esos valores, etcétera, norteamericanos. Ahora, internacionales. Y cubanos. Esa sería la respuesta, ¿no? El código de no hacer daño es hipocrático, no lo inventaron ni los cubanos ni los americanos. ¿No crees, Arturo, que de cierta manera es una tarea demasiado difícil pedirle a un cubano que ha sido aislado, porque realmente los cubanos no salen en una organización, salen aislados, cuando salen bastante dolidos, y lo podemos ver también en la gente de Nuevo Arribo que se radicaliza en un sentido, ¿no? Pero se vuelven muy frontales bastante pronto. Porque cae en una estructura neomacartista. Porque cae dentro de una estructura neomacartista. También está eso. Ahora, pero pedirle a todas estas personas, a toda la gente que ha tenido esta experiencia, que tiene, yo por ejemplo tengo mi familia en Cuba, tengo preocupaciones, conozco mucha gente que tiene familia en Cuba y entiendo que en definitiva, y esto es importante, sé que hablamos un poco de la legitimidad, pero los problemas que hay en Cuba, ¿qué proporción tú le ves, Arturo? ¿Qué proporción crees que es responsabilidad del embargo y qué proporción es responsabilidad de las malas decisiones de política económica y de no permitir que las nuevas ideas surjan y de las limitaciones a la... Eso no tiene razón con la pregunta sobre si el bloqueo es válido o no. Pero es importante en la psicología de la... Te la voy a contestar. Te la voy a contestar. Sí, dime. Sí, cuando la psicología del cubano que llega aquí, que es el cubano que apoya la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es el cubano que le llama tiranía, dictadura, que es el cubano que quiere denunciar lo que está pasando, que es el cubano que entiende que estos arrestos extrajudiciales, que esta familia de los presos que ha sido, y tengo que mencionarte las cosas porque normalmente son cosas que serían incluso hasta noticias en muchos países, cuando hay personas que son limitados en sus derechos o que son, agredidos por el sistema de represión
de régimen en determinada manera. Y eso está sucediendo. Y que no abogan en otros países diariamente por lo veo aquí. a su país ni por el bloqueo a su país. Entonces sí, pero ojo, también yo creo que hay una noción muy ingenua, y cuando digo ingenua no es en el sentido de que sea tonta, es algo muy primario, es algo visceral casi, de que tú te das cuenta de que una injusticia sistemática se está cometiendo dentro de Cuba, yo no se ha puedo. cometido contigo, y lógicamente muchas de estas personas tienen, sí, pero déjame, pero yo creo que la moral media, pero la moral media de las personas no es un elemento a desechar. La moral media de las personas, la manera en que ellos interpretan las injusticias que pueden estar pasando, la injusticia que vivieron ellos mismos. Hay mucha gente de mi generación que no le quitaron nada, pero cuando llegan aquí, tú hablas con ellos y dices, sí, me robaron el tiempo. Me robaron el tiempo en un sistema donde muchas de las cosas que yo debía poder hacer estaban limitadas, y cuando intentaba sacar la cabeza me reprimían. No me tiraban en una fosa común, afortunadamente. No me lanzaban en un helicóptero como cuando Videla. No habían estos elementos de las dictaduras clásicas de violencia gráfica, pero había otros mecanismos de control. Te sacaban del centro de trabajo, te visitaban a los vecinos, te visitaban a tu familia, y más recientemente hemos visto muchas intimidaciones a activistas y a personas que han tenido que irse porque lo han amenazado hasta con la familia y con los amigos. Entonces la gente tiene esa experiencia directa de eso que está sucediendo. Y a mí me cuesta trabajo pensar de que es suficiente decirle a esas personas que tienen ellos que asumir el eslabón moral más alto, de que ellos tienen que ser mejores que ese sistema todopoderoso, porque tiene agencias de inteligencia, tiene ejército, tiene equipo diplomático, tiene incentivos económicos para los que salían con ellos, y decirle a estas personas que están acá, que han pasado esas experiencias, que tienen ellos que tomar la altura moral, que tienen ellos que ser los que se cuestionen la moralidad o no de esas acciones que van a ejercer de alguna manera para compensar lo que les ha sucedido. A mí me parece que es una forma de comunicar bastante difícil, y por eso también yo creo que estábamos hablando no solo de los argumentos, sino también de la forma, y aunque no lo hayamos presentado en esta conversación, Arturo, a mí me parece que también estamos discutiendo los medios para que la gente de alguna forma tenga conversaciones sobre eso, y en lugar de ir a cortarle la cabeza al otro, tal vez de ambos lados empiecen, ¿no?, a tratar de ponerse uno en el zapato del otro, y tal vez en algún momento podamos tener una retribución y una restitución de los derechos de todos los cubanos, más allá del conflicto nacional. Mira, de eso que tú has dicho, yo creo que lo último que has dicho es bien racional. En cualquier discusión, en cualquier conversación que persiga un diálogo nacional, es conveniente ponerse en los zapatos del otro. Naturalmente hay que ponerse en los zapatos de las personas que sufrieron injusticias importantes. Yo he sido partidario incluso de que se vayan atendiendo. Yo no soy partidario de, en las condiciones actuales, crear una comisión de reconciliación nacional, porque no creo que las condiciones lo permitan, pero creo que habría que atender injusticias que claramente hay madurez hoy para que el pueblo cubano las atienda y el gobierno cubano reconozca su responsabilidad al respecto. Yo creo que sería un buen comienzo, y además no lo he dicho ahora, lo decía cuando era miembro de la directiva de Café, se lo dije al gobierno cubano. Por ejemplo, temas como las discriminaciones contra los miembros de la comunidad LGBTQ y cosas que se hicieron que fueron verdaderas barbaridades. Ahora, ponerse en el punto de y tener empatía con ese sector que sufrió las injusticias de la revolución también implicaría ponerse en ese sector de los revolucionarios que han sufrido numerosas injusticias promovidas por una política apoyada por algunos de esos que tú dices, que escudados en la victimización han apoyado una injusticia grandísima contra todo su país. Eso hay que ponerse también, ¿no? Porque donde las dan, las toman. Es importante. Hay que preguntarse la lógica racional, fíjate, estamos hablando de empatía, la lógica racional de la ley Helms-Burton
que prioriza la injusticia cometida con la confiscación de propiedades o la nacionalización de las mismas sin debida compensación, aunque se propuso, con otras injusticias históricas como son la situación de desventaja que tienen los afrodescendientes. ¿Bajo qué concepto Estados Unidos, y vamos a aceptarte que esas personas son víctimas, tienen derecho a priorizar con un tranque de la relación externa de Cuba con Estados Unidos su injusticia sobre otras que han sido cometidas en la historia cubana y que tienen secuelas hoy tan importantes como la nacionalización de propiedades? Te lo dejo pensando, lo contestas cuando quieras, pero es un lugar donde la polémica descansa. Bueno, entonces, dice por aquí, sí, había Tony que dice que la pregunta de la proporcionalidad del gobierno, de qué culpa tiene, qué responsabilidad tiene el gobierno y qué parte del embargo, que la dejaste sin responder. El Estado cubano tiene que tomar en cuenta en el diseño de sus políticas públicas las injusticias que él cometió y también las injusticias que venían antes. Y te voy a decir algo, yo nunca escuché que los opositores a la dictadura de Batista pidieran un bloqueo contra Cuba. Pidieron un embargo de armas. Que el otro día sé que estuviste en un encuentro con Eliezer Ávila Sicilia, que dijo la barbaridad histórica de que el bloqueo empezó con el bloqueo a Batista. Tú me disculpas y no te culpo por asociación, porque yo no juzgo a personas, yo no discuto personas, yo discuto ideas. Esa idea es falsa. Nunca empezó un bloqueo contra Batista. Yo no estoy de acuerdo con eso, no recuerdo si lo dijo en el espacio en que yo estaba, pero a lo mejor estaba. No, yo no lo dije en el espacio suyo, pero él lo ha dicho en un par de ocasiones, y también decirte el hecho de que tenga muchos seguidores no hace verdad esto que te estoy diciendo. No, los seguidores no son criterio de nada. Yo siempre le digo a la gente, no. Bueno, si los seguidores son criterio de algo, el Partido Comunista tiene 600.000, ¿no? Tiene más que todos los influencers de aquí. Entonces váyanse con el Partido Comunista a ver si les gusta. Está claro. Ese argumento es la cantidad de seguidores no dice nada. Entonces, tú me dices cómo decirle a esas personas y me dices que les pido una madurez, fue la palabra que usaste tú. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es una responsabilidad de los cubanos que somos intelectuales públicos tratar a nuestro pueblo con adultez y salir de la idea de que alguien es vanguardia y que ellos están allí para escucharnos a nosotros porque ellos están a un nivel más bajo. Yo no tengo esa visión. Yo no tampoco creo eso. Yo les hablo de frente y les digo los que le dicen el año que viene en Cuba aplicando esta política, que es inmoral, contraproducente, no tiene el apoyo de nadie en la comunidad internacional, esos que le están diciendo eso, los están insultando. Llevan 60 años escupiéndoles y diciendo que está lloviendo. No está lloviendo, no hay el año que viene en La Habana. Y lo que van a producir no tiene nada que ver con la democracia, no están promoviendo derechos humanos. Desde el modelo de la Declaración de Derechos Humanos, lo que ellos hacen es una barbaridad. Y entonces, incluso si lo lograran, como ha escrito el profesor de la American University, William Leogrande, el mayor problema que tendríamos es si tuvieran éxito en una política tan mala, para que quede claro. Entonces, como último, a esto que me dijiste te voy a decir, un elemento de política exterior. Sí. Dice por aquí que en vez de dice con el Partido Comunista, ¿por qué no saben con el republicano o el demócrata? Bueno, a lo mejor el republicano y el demócrata tienen más seguidores todavía. Sí, pero lo que te quiero decir es que si vas a seguir el criterio de los números, cuidado, porque hay gente que no te va a gustar. Yo me refiero a eso porque cuando Eliezer dijo eso, yo dije eso en mi programa, que eso estaba mal, y hubo alguien que me escribió un comentario, pero tiene más seguidores que tú. Bueno. Eso me lo dicen a mí todos los días aquí. Eso se llama otra falacia más. Es importante para la esfera pública cubana educarse en lógica. Eso se llama falacia ad populum. Que porque tú digas que porque alguien respalde mayor número de personas digan que Camagüey está más lejos de La Habana que Santiago de Cuba, eso es verdad. No. Hay cosas que se va a un mapa y tú ves dónde está Camagüey y dónde está Santiago de Cuba. Y Santiago de Cuba está más lejos que Camagüey, aunque la mayoría de los cubanos, fíjate, no los seguidores de Eliezer, la mayoría de los cubanos digan que Santiago de Cuba está más cerca que Camagüey, Santiago de Cuba está más lejos que Camagüey.
Punto. Dice por aquí Pedro, que nos ha contribuido en cantidad. Siquiera tú le hablas al cubano que va a ir obstinado al régimen y él te habla de historia. ¿Qué tú crees de la gente? Bueno, mira, me parece que eso es incorrecto, porque yo lo que le estoy hablando no tiene que ver con la persona. Estoy estableciendo argumentos desde lógica y del contenido de la historia, lo que ha pasado y lo que está pasando hoy. No es historia, el bloqueo le está haciendo daño al pueblo cubano, es una guerra económica contra el pueblo cubano hoy. Pero te termino el argumento, Gennady. Y por último, como norteamericano y como persona con conocimiento, debo decirte que la política exterior no es para terapia psicológica. Mi esposa estudia psicología y hay un lugar para la terapia psicológica. Si estás traumatizado, hermano, busca, cubano que estás allí, que estás traumatizado por lo que pasaste, no se te va a resolver el problema apoyando el bloqueo. Eso no te resuelve el problema. Eso te puede servir para hacer una catarsis, para creerte que le vas a hacer daño a alguien por el daño que te hicieron a ti, a reproducir y a pasar el trauma. Pero la política exterior no es para eso. La política exterior es para promover los intereses y valores del país que la ejerce. La terapia se debe hacer por otros medios y hay formas más ahorrativas con menos daño al pueblo cubano, menos daño a los intereses y valores de los Estados Unidos, menos daño a la soberanía de Cuba, menos daño a terceros países donde se alimenta un resentimiento antinorteamericano, a veces por esas políticas de carácter imperial, y tú no deberías apoyarla. Yo creo, Arturo, que independientemente de la terapia, también hay mucha gente que a estas alturas está intentando ejercer el derecho a la rebelión. Y el derecho a la rebelión es rebelión y es agresión por todas partes. Y fue el derecho que no es cierto de nadie. El derecho a la rebelión es derecho contra las autoridades que, según tú, han roto el hilo constitucional del país. Eso, el derecho a la rebelión no es para que tú machaques a tus conciudadanos. Es por eso hay regulaciones a lo que se pueden hacer en la guerra e incluso en la rebelión. El terrorismo no es permitido. Bueno, la rebelión del 59 hubo actos de todo tipo, y hubo boicots de todo tipo. Todo acto que haya sido terrorista estuvo mal. Que fue la última vez que se invocó el derecho a rebelión. Lo que quiero decir es que... No, no es la última vez, eso no es cierto. Mira, te digo, eso que está diciendo nuevamente no es cierto. Los grupos, y que fue un proceso durísimo, mucho más complejo que la idea esta, por ejemplo, que puso Rafael Rojas de la primera oposición, eran personas que rompían con la revolución. Fue un proceso mucho más complejo que si te lees el informe del inspector general de la CIA sobre Bahía Cochino, te vas a enterar que hubo un proceso dificilísimo para hacer entrar en razones a gente como Manuel Ray que debían subordinarse a la política norteamericana. Pero después de Hubo grupos de esas personas que fueron acusados de fidelistas infidel, de todo, que a la larga entraron por la horca caudina, pero que de un inicio se plantearon una oposición distinta al gobierno revolucionario que la que terminó imponiéndose por los que llegaron primero, los batistianos. Sí, pero repito, alguien más invocó el derecho a rebelión, así como lo invocó Fidel en su alegato, la historia me resolverá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, pues acaba de salir un libro de Alberto Müller, porque yo leo también las opiniones con las cuales discrepo y trato de entender ese proceso, en el cual todo el argumento de la lucha contra la revolución es un argumento basado en el derecho a la rebelión, un orden considerado injusto. Ahora, ese derecho no te faculta ni apoyar el bloqueo, te digo moralmente y legalmente, ni apoyar el bloqueo, ni apoyar la guerra económica contra tu pueblo, no te lo permite. Todo eso que estás haciendo, lo estás haciendo por mero alianza con el país más poderoso del mundo. Y te pregunto a ti también, porque vamos a los lugares donde la polémica descansa, para hablar de términos de política y buscar lo que es mejor también para vivir aquí moralmente, producentemente, o productivamente, fructífero o no. ¿Es la política exterior un instrumento de terapia?
No, la ¿En qué política lugar, exterior, en qué política lugar exterior, es normal la utilizar política, la política la exterior? política exterior no es un elemento, no es un elemento de terapia como un Estado nacional, tampoco es una organización privada. O sea, si vamos Naturalmente. a hablar de la manera en que se Pero enrarecen ¿por qué me determinadas distraes el situaciones, debate donde la polémica descansa? no, yo creo que también, Me también repetiste descansa, todos los traumas que tienen y también entonces te digo, la descansa. política exterior no es de terapia, que es lo que se Pero, iba de allí. a ver, Arturo, tal parece que son personas que son, vamos a decir, son incapaces de lidiar con su realidad, ¿no? Ellos son capaces de lidiar con su realidad, simplemente han decidido que, dada la parte Saltarse la tan, talanquera y jugar a tan la brava, mala, sin respetar la ley, parte, sin la respetar parte moral y sin respetar nada. dada la parte tan mala que les ha correspondido en esta situación, están utilizando los recursos o los medios que ellos creen. Te repito, mi posición aquí también es un poco más complicada porque yo estoy de acuerdo en un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Simplemente tenemos probablemente criterios distintos de por qué, razones distintas de por qué. Hay otras en las que hemos coincidido en esta conversación, hay otras que no, pero te repito, tampoco puedo obviamente meterme tan a profundidad en esto porque hay cosas que se me van de las manos. Pero lo que sí entiendo, lo que sí me queda clarísimo es que para tratar de involucrar a muchas de estas personas en este proceso de un cambio de política, pues yo creo que se necesita mucho. Hoy Yo creo que hay que tener empatía. aportaste aquí algunos elementos que yo creo que son válidos, Yo muchos de ellos. creo que hay que tener empatía, pero hay que tratar a las personas como los adultos que son. Nuestra ciudadanía no puede empezar de la idea de que haya una vanguardia ahora contrarrevolucionaria que tenga la potestad de tratar diciéndole cosas a las personas que simplemente no son realidad. El gobierno cubano goza de un grado importante de aprobación internacional, goza de zonas de legitimidad en lo interno. La política exterior de los Estados Unidos se desvía de los principios fundacionales del país. Cuando Madison hablaba de la importancia de tener una política nacional no guiada por los intereses de facción, y la manera de ser agradecido con este país implica ser fiel a sus principios originales. Mira, Ray Kyo aquí lo ha definido o lo ha sintetizado de una manera que yo creo que se puede responder. Dice, es inmoral pedirle a los cubanos americanos que no se defiendan. Pero ¿quién le está pidiendo que no se defiendan? ¿Tú quieres abogar por derechos humanos en Cuba? Aboga por una política de derechos humanos hacia Cuba. El tema es que la política de bloqueo no es una política de derechos humanos. Entonces, Bueno, ¿quién está pidiendo eso? bueno, yo creo que te agradezco, Arturo. Sé que tenías el tiempo limitado. Hay gente ahí abajo, están esperando por entrar, pero bueno, sé que tenías el tiempo limitado. No te quiero tomar el resto de la noche. Sé que tienes que atender a la niña. Me parece, hay que darle gracias a ella que nos haya prestado un poco de tu tiempo acá. Oye, a mi esposa, que de verdad que ha hecho mucho para que yo pueda estar aquí y conversando con ustedes. Te agradezco la posibilidad de conversar, te agradezco la posibilidad de tener esta conversación sincera. Ojalá, por ejemplo, se pudiese organizar un debate Oxford Style con académicos que quieran defender la política pro bloqueo. Ese tema de por qué la política de bloqueo es tan mala para Cuba y para los Estados Unidos, con gusto voy y lo discuto con reglas de Chatham House, con reglas de Oxford Debate, cuando quieran tenerlo, no me sería ningún problema y creo que eso Bien, sería bueno. seguiremos el debate. Por el momento te agradezco que hayas estado acá. Voy a empezar a pasar ahora a los participantes. Tú sabes que ahora se van a repartir tu cuello y el mío, pero bueno, eso es libre expresión, que comenten, que conversen y en definitiva, si eso es lo que detona el diálogo o que detona que se puedan encontrar puntos en común, pues me parece que magnífico. Así Yo lo que único que te pido en tu función moderadora, que no hagas, no dejes pasar las caricaturas de querer construir muñecos de paja para después llevarle la contraria.
Eso es importante. Te prometo a ti y a todos los invitados, siempre prometo hacer lo mejor posible. Pero y sería bueno. Como el disclaimer que hago, mira, no quiero microcontrolar los debates y cada cual mire responsablemente el debate que viene después. Nadie es el juicio de Dios. Yo por supuesto, voy a hacer mi mejor esfuerzo en moderar las cuestiones, pero también cada cual es responsable de lo que dice. Y yo personalmente creo que lo mejor es que la gente se involucre, que participe. Va a haber equívoco, va a haber diferencias de opiniones como siempre, pero lo mejor es que la gente participe. Es peor que se vayan, que no hagan nada, que no Yo digan te digo nada. con la mejor voluntad de nadie, y esto no lo tomes a mal, porque yo a veces entro y veo tu programa. Yo creo que cuando tú proclamaste la idea de una cultura democrática y que había que trabajar en eso en Cuba y aquí, tú sabes que mi postura fue de aplauso. Yo siento con claridad en tu programa y he visto, por ejemplo, cómo se ha tratado a veces a personas que discrepan, como Roger 11K, como el Mambí Anónimo. A mí me parece que no ha habido un trato equitativo con las personas que pensamos diferente. Una de las razones más para no subir cuando tu programa está, porque yo en general a veces no tengo tiempo, pero me doy cuenta que eso está pasando. Pero entonces, Mambí, te hago un llamado, fíjate. Pero Arturo, Mambí y Roger han tenido incluso mucho más tiempo que el resto de la gente para hablar. Es cierto que encuentran... Y se les ha insultado, y el otro día una persona le dijo a Roger, cuando Roger le dijo una opinión, que ni siquiera fue un insulto ni nada de eso, Roger dijo, yo prefiero la continuación de la situación actual a un dominio de la extrema derecha obtenida por métodos ilegales, lo mismo que dije ilegales, contraproducentes. Y esa persona le dice, está descalificado para el debate. Pero Arturo, estaba presente ahí, lo podemos buscar. Pero, y tú le puedes decir, cada cual maneja su casa como quiera. Sí, Arturo, pero a ver, pero en ese caso hay que decirle, vamos, tú no descalificas a nadie aquí. Vamos a ponerlo. Tú invitas a alguien y después permite que le digan que está descalificado por sus opiniones. Arturo, eso no es una cultura democrática. Arturo, mira, ya tengo una cultura totalitaria en el espacio. Yo no dije eso. Yo lo único no caricaturices lo que te dije. Te he dicho que creo que hay una tendencia genuina, una crítica genuina que ojalá atiendas. Porque tu programa convergen personas de diferentes criterios. Yo te entiendo, pero... Y si tu formato es crear un debate, qué bueno sería que a esas personas se les trate con el mismo respeto que a los que coinciden contigo o que los que coinciden con la posición extrema. La posición de extrema derecha no es de default. Arturo, aquí en este espacio, a ver, y ahora sí déjame hablar, ¿no? Déjame responderte. Aquí en este espacio han cogido cañangazo, lo voy a decir así, los que piensan igual a mí, los que no piensan igual a mí, los que están aquí, lo que depende de mi estado de ánimo, depende del estado de ánimo del que suba. Es una cosa muy caótica a veces. Uno trata de hacer la moderación lo mejor posible. A Roger mismo y a Mambí les he puesto reloj para que nadie los interrumpa. O sea, yo hago mi mayor esfuerzo para que esas cuestiones funcionen, pero depende también de la responsabilidad que ponga las personas que se van involucrando en el espacio. Entonces, hacemos lo mejor posible. Está claro. Estás invitado cuando quieras participar. Yo no le prometo a nadie ser el moderador completamente perfecto ni imparcial, porque tengo tantos defectos como cualquiera. Voy aprendiendo como cualquiera. Y si el espacio se aprecia y sus luces son mayores que sus sombras, pues seguiremos andando. Yo te digo, primero, el que habló de crear una cultura política democrática no fui yo, aunque yo lo apoyo. Ahora, esa medida, ese listón te lo pusiste tú, y yo lo único que te puedo decir es empínate y álzate. Y aquí estamos. Pero empínate y álzate, y te agradezco por decirlo con claridad, aún a pesar de todas las discrepancias, que aquí converjan personas de diferentes formatos, aún cuando veo que en ocasiones déjame decir cosas que no son ciertas, insulta a personas que no coinciden. Repito, y eso lamentablemente ocurre. Yo por eso... Subiste al programa a hacerme un review. No, chico, no te subí para hacerte un review. Es un programa en redes, como todos los programas en redes. Tiene sus dificultades y sus luces y sus sombras. Hacemos lo mejor que podemos para llevarlo. Pero no le prometo a nadie que voy a ser ni el mejor moderador, ni que en este espacio no van a haber reacciones
Pero en fíjate, todos lados. una de las cosas que Es lo que te también puedo decir. quizás, fíjate, para irnos con un lugar en este último aspecto donde la polémica descanse o no, tienen la misma legitimidad para participar en un debate en tu programa con cultura democrática, para ponerte a lo extremo. No yo, que el Partido Comunista no es mi partido. Si viene una persona que se proclama militante y seguidor del Partido Comunista, tiene la misma legitimidad para participar en un debate entre cubanos que la persona que tiene un criterio diferente. ¿Es así o no? Yo, ¿Hay que yo estoy, tratarlo con respeto o no? yo estoy ¿Hay que dispuesto. tratarlo con respeto o Yo no? estoy dispuesto a hablar de cubano a cubano con cualquier cubano, no importa su punto de vista. Y en este espacio, a diferencia de en otros espacios, yo no he pedido nunca disculpas por hablar con nadie, ni he pedido nunca disculpas por ningún criterio ni por ninguna presentación en ningún lugar. A diferencia de otra gente en otros canales que se están disculpando todo el tiempo, que se disculpa si lo ven, no, nunca. Si hablaba con gente de derecha, no he pedido disculpas. Si hablaba con gente de izquierda, no he pedido disculpas y no voy a pedir disculpas nunca. Porque el problema de Cuba empezó cuando empezamos a decir unos cubanos sí y otros cubanos no. Por lo tanto, vamos a hablar, vamos a conversar. Ahora, yo prometo, como te estoy diciendo a ti, en la mejor de mis capacidades. Me berreo como todo el mundo, tengo un mal día como todo el mundo, se me va algo como todo el mundo, me distraigo como todo el mundo, pero con esa falencia, mira, hago lo mejor que puedo y por eso estamos hoy aquí, por eso Yo estoy de acuerdo contigo, en y yo este estoy de lugar. acuerdo contigo, pero digamos, no vivamos en otro universo. Vivimos en un lugar, hoy tú particularmente vives en un lugar donde la gente entra con el ánimo subido de que ellos son superiores a los que tienen una idea que no Tienen derecho, convive, Arturo, tienen que no, derecho, tienen claro derecho, que tienen el derecho, pero eso no tiene nada derecho. que ver con la cultura democrática. Pero Parte de construir esa son cultura tuyos. democrática que tú quieres y que proclamas Pero es, yo no puedo ponerme con una hermano, regla. trata bien al cubano que tiene ideas diferentes a las Yo lo tuyas, entiendo, pero yo aquí y allá. no puedo ponerme con una regla todo el tiempo. Aquí no, pero Hay cosas que eso son cuestiones se pueden atajar. elementales del debate democrático. El único problema que puede tener un demócrata con un comunista es que quiera hacer un solo partido. Pero no es ningún problema que alguien tenga ideas diferentes de las tuyas y tú no tienes derecho alguno a invalidar la participación de otros en el debate porque discrepen contigo. Eso se llama, algo que he criticado mucho, los revolucionarios que tenemos en la emigración y en el exilio, que son revolucionarios descontentos con la revolución. Arturo, dale, muchas gracias. Disfruta Nos de la vemos. familia, de la noche, del descanso. Un gusto. Estamos en comunicación. Ha sido un placer